Dios les bendiga. Yo soy el reverendo Jorge Alberto Ochoa Longi. Les doy la bienvenida una vez más a esta serie de estudios basados en los sermones de Juan Wesley. Este es el estudio 6, basado en el sermón 6, La justicia que es por fe, de Juan Wesley. El título que puse a este estudio 6 es La salvación es por la fe y no por las obras. Por favor, ora por este ministerio. Escucha estos audios. Escríbeme para que tengamos comunicación y difunde. Sé creativo. Para difundir estos audios necesito tu apoyo al hacerlo. Siempre incluyo algunas palabras introductorias. Como cristianos, sabemos que Jesucristo es nuestro único Salvador. Nuestra fe tiene como su fuente a Jesucristo, quien se revela a nosotros principalmente en la Biblia. Y también consideramos que la razón, la tradición o historia de la Iglesia, la experiencia y la naturaleza nos confirman que creemos en un Dios de amor, de justicia y de paz. Los cristianos no estamos solos en nuestro andar. Nuestras creencias no nacieron con nosotros, ni la iglesia a la que asistimos creció por generación espontánea. Nosotros somos un eslabón de una larga cadena de testigos y testigas en la fe. Dice Hebreos 12:1, por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Como cristianos, no estamos solos. Estamos rodeados de una multitud grande de cristianos y cristianas. Muchos que desde antes de nosotros ya corrieron la carrera de la fe, y otros que ahora, junto con nosotros, en muchas partes del mundo, lo estamos haciendo hasta que el Señor nos llame. Uno de estos tantos testigos, hermanos y compañeros de camino, es Juan Wesley. Es importante que conozcamos nuestra identidad como cristianos y por ello es conveniente conocer las reflexiones que otros ya hicieron antes de nosotros. Naturalmente, no estamos obligados a pensar exactamente como Juan Wesley, como Santo Tomás, Santa Teresa, como Lutero o Calvino. Además, todos los teólogos y pensadores siempre hay que contextualizarlos, porque elaboraron su obra para una época determinada. Sin embargo, como ellos y ellas, como compañeros de camino, ellos aún tienen mucho que enseñarnos a nosotros. Y nosotros, mucho que aprender de ellos y ellas. Y a su vez, a nosotros nos corresponde seguir reflexionando y proponiendo. Por ello, les estoy compartiendo todos los sermones normativos o estándares que escribió Juan Wesley, pero lo hago convirtiendo estos sermones en estudios bíblicos, hechos de tal manera que puedan estar al alcance de todos. Estos estudios no sustituyen el estudio de los sermones de Juan Wesley. Estoy haciendo uso de gran parte de los sermones de Juan Wesley traducidos al español. La obra auspiciada por la Wesley Heritage Foundation, en donde el Dr. Justo González es el editor. Pero estoy haciendo un resumen y una paráfrasis, y trato de utilizar un estilo que nos recuerde a las obras de Wesley. También hago uso de otras traducciones al español, y en otras ocasiones yo mismo las hago a partir del inglés. Normalmente hago uso de la traducción de la Biblia Reina Valera 1960, puesto que aún es la traducción más utilizada en América Latina, y en casos excepcionales hago uso de otras traducciones de la Biblia, y en casos excepcionales yo mismo hago algunas traducciones de textos bíblicos. Espero ir compartiendo cada uno de los sermones normativos de Juan Wesley convertidos en estudios bíblicos. Por favor, comparte estos materiales en tu iglesia, en tus estudios entre semana, ya sea en la congregación o en casas o en otras partes, o incluso en tu escuela dominical. Me interesa mucho
mucho que me compartas tus experiencias sobre si estos estudios te están siendo útiles. Si gustas, puedes escribirme a mi correo o a mi Twitter, o enviarme algún audio enviando tus saludos. Si lo haces, lo incluiré en mis próximos estudios. Especialmente te pido, que me ayuden a compartir estos audios. Por ahora, solo lo estoy haciendo a través del Facebook y Twitter y de mi blog. Pero muchos no hacen uso de las redes sociales, así que yo les pido que a través de sus avisos en las iglesias o de viva voz, recomienden a sus conocidos que escuchen estos audios. Y si pueden, compartan los links tanto de SoundCloud y de YouTube para que más personas puedan escuchar y tengan acceso a estos estudios. Este material es de mi autoría. Les pido por favor que si hacen uso de este audio, por favor, citen la fuente, pero pueden hacer uso del audio libremente. Solamente mencionen la fuente, por favor. Este es un ministerio de su servidor. Y al terminar este estudio basado en un sermón de Wesley, también les diré cómo pueden apoyarme para que pueda continuar grabando y subiendo estos audios. Este es el estudio 6, basado en el sermón 6, La justicia que es por fe, de Juan Wesley. El título que puse a este estudio 6 es La salvación es por la fe y no por las obras. Léase Romanos 10, del 5 al 9. Dice Romanos 10, 8b. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Oremos. Señor Dios, por favor, dirígenos en este estudio y permite que el mismo sea de bendición para todos nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Concepto para aprender y vivir. Las buenas obras no nos dan la salvación, solo la fe en Cristo. Palabras clave. Palabra. Ley. Moisés. Obras. Evangelio. Palabra en el Nuevo Testamento normalmente se refiere al mensaje de Dios. Ley en el Antiguo Testamento se refiere a la compilación de instrucciones dadas por Dios. En el Nuevo Testamento tiene varios significados. En este estudio se le utiliza como un sinónimo del cumplimiento de las obras. Moisés fue el libertador y legislador que sacó a los hebreos de Egipto y los condujo a la tierra prometida. Obras. En este caso nos referimos a las obras del ser humano. El cumplimiento de las buenas obras nos salvan, pero son el fruto natural de la salvación. Evangelio significa buenas noticias, que consiste en el mensaje de la salvación debido a los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Relectura de Romanos 10 del 5 al 8. ¿En qué consiste la justicia o salvación que es por la ley? ¿Se nos pide que hagamos algo imposible según la justicia o la salvación que es por la fe? ¿Qué tan distante de nosotros está la palabra del Señor? ¿Qué requerimos para ser salvados? Y antes de iniciar, permítanme compartirles una nota. El pacto de la ley, obras, Dios lo hizo con Adán antes de la caída, cuando todavía tenía su imagen y perfección. Por ello, este pacto exige el cumplimiento de los mandamientos a la perfección. Siendo que nosotros venimos a este mundo ya afectados con la caída, es absurdo que acudamos a este pacto, ya que es imposible que lo cumplamos. ¿Qué piensa nuestra iglesia? Y esta es la sección en donde me baso
en la versión parafraseada del sermón de Juan Wesley. ¿Qué piensa nuestra iglesia? Por medio del sacrificio de Cristo, puso fin al primer pacto del cumplimiento de la ley, obras, que por cierto no fue dado a Moisés, sino a Adán en su estado de inocencia. Número 1, Romano. La justicia que es por el cumplimiento de la ley, es decir, de las obras, fue dado por Dios a Adán cuando se encontraba en el paraíso. Exigía una obediencia perfecta en todas sus partes. Exigía del ser humano el cumplimiento de toda justicia, tanto interior como exterior, no solo absteniéndose de lo malo, sino obedeciendo perfectamente a Dios de forma ininterrumpida. Por otra parte, la justicia que es por la fe significa ese estado de perdón, es decir, de salvación presente y final si permanecemos fieles al Evangelio que Dios le ha dado al ser humano por medio de los méritos de Jesucristo. Esta salvación fue revelada desde Adán poco después de su caída, en la promesa que le hizo a él y a su descendencia, en la profecía de que la descendencia de la mujer heriría la cabeza de la serpiente. Génesis 3:15. Fue revelado más claramente a Abraham en la promesa: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Génesis 22:16 al 18. Y también lo fue a Moisés, David y a los siguientes profetas. Primera carta de Timoteo 1:10. Este pacto no dice al ser humano pecador: sé obediente hasta la perfección y vivirás. No se requiere que el creyente haga alguna cosa imposible, sino que creamos en Jesucristo y así la fe nos es contada por justicia. Romanos 4:5. Dice la Biblia: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Hechos 16:31. Pero aclaremos, ¿cuál es la diferencia entre la justicia que es por la ley, obras, y la justicia que es por la fe, gracia? La diferencia esencial es que el primer pacto supone que la persona que lo recibe es pura y feliz, creada a imagen de Dios, y puede continuar en ese amor y felicidad en vida e inmortalidad. El pacto de la fe gracia presupone que la persona tiene una imagen deteriorada de Dios como resultado de la caída y por lo tanto es pecaminosa. Así como el pacto por obras requiere obediencia ininterrumpida y perfecta, el de la gracia requiere la fe viva en Jesucristo. Nota: el pacto de la fe gracia presupone que la persona vive con los efectos de la caída, es decir, con la imagen deteriorada de Dios en la persona, y por lo tanto esa persona es pecaminosa. El pacto, ley, obras requiere una obediencia perfecta e ininterrumpida, lo que es imposible para nosotros cumplir. El pacto, fe, gracia requiere una fe viva en Jesucristo, lo que sí es posible para nosotros, con la ayuda de Dios, cumplir. Número 2, Romano. El pacto de las obras exige el cumplimiento de los mandamientos a la perfección. Una sola falta destruiría esa perfección. Santiago 2:10. Debemos enfatizar que este pacto no fue dado al ser humano para recobrar el favor de Dios y la inmortalidad perdidos, sino para continuar en ese favor de Dios e inmortalidad en la vida eterna. Es por lo tanto absurdo que un ser humano en la condición que nos encontramos después de la caída podamos cumplir con este pacto. Esto demuestra que es sabio confiar en la justicia que es por la fe. Este es el camino de reconciliación que Dios ha escogido y establecido y que debemos aceptar. Santiago 3:18.
El hecho de que Dios ofrezca este camino es por su gracia, su amor, su misericordia inmerecida, cuando pudo habernos olvidado y dejado en nuestros pecados. Número 13, Romano. Por ello no pienses, primero debo dominar el pecado, hacer el bien e ir a la iglesia. Recuerda que tú no puedes establecer tu propia justicia. Primero debes tener fe en Cristo, colocar el cimiento bueno y entonces podrás hacer las cosas bien. Tampoco digas, no puedo ser aceptado porque no soy suficientemente bueno o buena. Pero, ¿quién es o ha sido suficientemente bueno o buena para merecer la aceptación de Dios? Y respecto a ti, no serás jamás verdaderamente bueno o buena hasta que no creas en Jesús. Ahora, por otro lado, ¿piensas que es necesario volverse peor antes de poder ser aceptado? ¿No eres ya lo suficientemente malo? ¿No eres ya lo suficientemente mala? De hecho, ya lo eres. Sí, ya lo eres tú. Entonces, no tardes en acercarte a Cristo. No digas, pero es que no me siento suficientemente arrepentido. Ojalá tuvieras más sensibilidad. Mira a Jesús y ver cuánto te ama. ¿Qué más puede hacer de lo que ya hizo? Fija en Él tu mirada hasta que te ablande el corazón y tengas fe en Cristo. Tampoco digas, debo hacer algo antes de acercarme a Cristo. Recuerda que Cristo ya te está llamando ahora a la puerta. Además, no sabemos cuándo ha de regresar en gloria. Además, recuerda, no sabes tú cuándo has de ser llamado. ¿Por qué requieres esperar hasta sentir más sinceridad en tu corazón, de ser más digno o digna o de tener más fe? Recuerda que Dios tendrá misericordia de ti, no porque merezcas la misericordia, sino porque su compasión nunca falla. No porque seas justo o justa, sino porque Jesucristo se sacrificó por tus pecados. A ti hoy te digo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Hechos 16:31. Ahora mismo, en este preciso momento, en el estado que te encuentras, en este lugar, pecador como eres, tal como eres, cree en Jesucristo y Dios te brindará la salvación. Oremos, para que todos tengamos la certeza que la salvación es por la fe en Jesucristo y no por el cumplimiento de buenas obras, y que debemos aceptar y que debes aceptar tú esta salvación ahora. Profundizando. Y es aquí donde también te invito a que puedas dar una pausa a este estudio para poder contestar a las preguntas. 1. ¿En realidad el pacto de la ley obras fue con Adán o con Moisés? ¿Qué piensas? Número 2. Si el pacto de la ley obras fue hecho con Adán antes de la caída, y siendo que nosotros hemos venido a este mundo después de la caída, ¿es posible que el ser humano pueda cumplir perfectamente con ese pacto? ¿Por qué? Número 3. ¿Qué es lo que exige el pacto por la fe gracia? ¿Por qué es sabio obedecer este pacto? ¿Cuáles son las consecuencias de obedecer este pacto? Número 4. Escribe 2 objeciones que la gente a veces esgrime para no aceptar el pacto de fe gracia. ¿Y qué respuesta ahora tú darías a esas objeciones? Comparte las respuestas con tus compañeros de clase
Y cada una de estas respuestas se encuentra en el propio estudio que acabamos de compartir. Si tuvieres alguna duda, pues simplemente regrésalo y vuelve a escucharlo. Para crecer en nuestra vida cristiana, después de un momento de oración y meditación, haz un análisis de tus propios conceptos acerca de la salvación que has tenido hasta antes de este estudio. Juzgar, a la luz de las Sagradas Escrituras, de este estudio, de las preguntas anteriores y sobre todo con la ayuda de Dios, ¿qué concepto es el que has seguido en la práctica? ¿La salvación que es por la fe o el de la salvación que es por las obras? Actuar. Si llegaste a la conclusión que aún no vives la salvación que es por la fe, te invitamos a depositar tu fe viva en Jesucristo como tu Salvador ahora, en este momento. Vida en comunidad. En esta semana, ¿qué acciones como grupo implementarán con amor y humildad para que tu comunidad de fe afirme su fe en Jesucristo y no en sus propias obras? Tomen acuerdos de forma conjunta. Finalicen con una oración como grupo. Te invito en media semana a volver a releer o a escuchar este audio de forma personal para reforzar tu aprendizaje. Pensamiento para la semana. Señor, ayúdanos a solo tener fe en ti y no confiar en nuestras propias obras. Que nuestras obras sean resultado de una fe viva en ti. Este ha sido el estudio 6, basado en el sermón 6, La justicia que es por fe, de Juan Wesley. El título que puse a este estudio es La salvación es por la fe y no por las obras. Estos audios están siendo publicados tanto en SoundCloud, en mi cuenta Jorge Ochoa Metodista, como en YouTube, en mi cuenta Jorge Ochoa Metodista, junto. Los links también están en mi blog oficial Jorge Ochoa. ¿Cómo tú puedes apoyar este ministerio? Número 1, orando. 2, haciendo tu uso de estos audios. Escúchalos, por favor, y escúchalos todos. No te conformes con haber escuchado el 1, el 2, o el 3, o el 4, o el 5. Escúchalos todos, por favor. Número 3, escríbeme. Por favor, ten contacto conmigo. Dame tu opinión. ¿Te han sido útiles estos audios? ¿Cómo podrían mejorar? Y número 4, difundiendo. Sé creativo al difundir. Difunde los links. Incluso alguna persona ya me comunicó que como hay personas en su lugar que no tienen internet, lo bajó el audio y los grabó en CDs y lo está compartiendo. ¿Tú puedes hacer eso? Este audio es de uso libre, ya sabes, solamente te estoy pidiendo que cites las fuentes, por favor. Y si puedes, si te es posible, también puedes hacer un donativo para que yo pueda continuar grabando y subiendo estos audios. Por favor, es imprescindible que te pongas en contacto conmigo a mi correo electrónico. Escríbeme, me interesa saber cuál es tu punto de vista. Incluso, ¿por qué no? Simplemente salúdame. Mi correo electrónico es Jorge, número 8, letra A, XX y latina, @gmail.com. Mi Twitter es @Jorge, número 8, letra A, Methodist. Así, sin la A. Yo soy el presbítero reverendo o elder Jorge Alberto Ochoa Longi. Ya lo sabes. Ora por este ministerio, haz uso de estos audios y difunde. Ser creativo, por favor, porque lo único que hace sentido al subir, al grabar estos audios es que sean utilizados. Si no están siendo utilizados, no hace sentido compartir estos estudios. Que tengas un día lleno de bendiciones. A Dios sea la honra y la gloria. Gloria, cantemos al Redentor.